La brisa del Mediterráneo soplaba suave sobre las calles estrechas de Almería aquella noche del 12 de septiembre de 2001. Las luces anaranjadas de las farolas dibujaban sombras largas sobre las fachadas encaladas, y el sonido distante del mar parecía un suspiro constante que acompañaba la ciudad mientras todos dormían. En la calle Los Pinos, el silencio era casi absoluto, roto apenas por el zumbido de un viejo transformador eléctrico y el murmullo de una televisión encendida en alguna casa olvidada. El aire olía a sal, a piedra húmeda y a promesa rota. En una pequeña vivienda de 2 plantas, con las persianas bajadas y las macetas bien cuidadas en el balcón, vivía Laura Medina, una joven de 18 años que soñaba con estudiar Bellas Artes en Granada. Tenía el cabello oscuro, los ojos grandes y una forma de hablar pausada que contagiaba calma. Su madre solía decir que Laura tenía el alma en los pinceles, porque todo lo que tocaba lo transformaba en algo bello. Su habitación era un caos de colores, bocetos pegados en la pared, pinceles secos, telas a medio pintar y un diario que guardaba bajo llave. Aquel septiembre había sido especialmente caluroso. Las noches parecían no terminar nunca, y los vecinos, entre ellos un hombre solitario que vivía justo al lado de la familia Medina, aprovechaban las horas más frescas para salir a caminar. Nadie imaginaba que ese mes marcaría para siempre la historia de aquel barrio tranquilo, que 30 años después aún seguiría siendo recordado por un solo nombre, Laura. La joven había pasado el día en casa, pintando y escuchando música en su viejo reproductor de CD. Su madre, Carmen, la había visto por última vez alrededor de las 9:30 de la noche, cuando Laura le dijo que iba a dar una vuelta corta para despejarse. «No tardes, hija», le pidió. Laura sonrió y asintió, antes de cerrar la puerta con un golpe suave. A partir de ese momento, nadie volvió a verla con vida. Las primeras horas del día siguiente transcurrieron con normalidad. Su madre pensó que tal vez se había quedado en casa de una amiga, algo que Laura hacía a veces. Pero a media mañana, cuando llamó a sus amigas más cercanas y ninguna sabía nada, una sombra de inquietud comenzó a crecer. A mediodía, Carmen fue a la comisaría y presentó la denuncia. El agente que la atendió le dijo que seguramente volvería pronto, que los jóvenes a veces necesitaban espacio. Pero Carmen sabía que su hija no se iría sin avisar. La desaparición de Laura Medina pronto se convirtió en noticia local. Los carteles con su rostro se pegaron en las paredes del centro, en las marquesinas de autobuses y en los postes del mercado. Desaparecida desde el 12 de septiembre de 2001, 18 años. Cabello oscuro. Ojos marrones. La ciudad se volcó en su búsqueda. Voluntarios, amigos y vecinos se unieron a las patrullas. Las calles se llenaron de susurros, de hipótesis, de miedo. Nadie dormía tranquilo. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas, en meses. No hubo rastros, ni señales, ni testigos fiables. Algunos decían haberla visto cerca del puerto, otros aseguraban que una camioneta blanca rondaba la zona aquella noche. Nada se confirmó. Cada testimonio parecía una sombra más en un laberinto de mentiras y silencios. El caso se fue enfriando, y con él, la esperanza de Carmen. 30 años después, el tiempo había hecho su trabajo. La pintura se había descascarado en las paredes del barrio, las tiendas cambiaron de dueños, y los niños de entonces ya eran adultos. Pero el nombre de Laura seguía flotando en el aire, como una herida que nunca cicatrizó. Nadie hablaba de eso en voz alta, aunque todos lo recordaban. Hasta que, en 2031, un hallazgo inesperado en un terreno abandonado a las afueras de la ciudad reabrió el caso. Fue un grupo de obreros quienes lo descubrieron. Mientras excavaban para colocar los cimientos de una nueva urbanización, encontraron restos humanos parcialmente enterrados, envueltos en una manta vieja. Al principio, nadie pensó que pudieran estar relacionados con aquella historia olvidada. Pero cuando la policía forense analizó el ADN, la verdad salió a la luz. Después de 3 décadas, los restos correspondían, sin ninguna duda, a Laura Medina. El anuncio sacudió a toda Almería. La noticia corrió por redes sociales, programas de televisión y portales digitales, identificados los restos de Laura Medina, desaparecida en 2001. La gente volvió a hablar, los recuerdos resurgieron, las viejas sospechas también. Lo que nadie sabía era que el caso, lejos de cerrarse, estaba a punto de volverse aún más oscuro. Si te gustan este tipo de historias misteriosas y reales, no olvides suscribirte al canal para seguir cada capítulo de este y otros casos que siguen estremeciendo a España. Porque detrás de cada desaparición, siempre hay una verdad que alguien intenta ocultar. La investigación se reabrió oficialmente el 3 de febrero de 2031. Los medios locales instalaron sus cámaras frente a la comisaría,
y los periodistas repitieron el nombre de Laura una y otra vez, como si al hacerlo pudieran devolverle la vida. Carmen, ahora con el cabello completamente canoso, observaba desde su casa la pantalla del televisor con los ojos húmedos. 30 años esperando una respuesta, 30 años de silencio, y ahora, por fin, alguien le decía que su hija había estado tan cerca todo ese tiempo, enterrada en un terreno que ella misma había pasado 1000 veces camino al mercado. Los forenses revelaron detalles que estremecieron a todos. Los huesos presentaban señales de golpes, y entre los restos encontraron un pequeño colgante en forma de luna, el mismo que Laura llevaba siempre en el cuello. El objeto estaba corroído por el paso del tiempo, pero seguía intacto el grabado diminuto en la parte trasera, LM. Aquel simple detalle hizo llorar a su madre al reconocerlo en las imágenes transmitidas por televisión. Era su hija, sin duda. La policía científica determinó que los restos habían sido enterrados poco después de la desaparición, lo que implicaba que el asesino había actuado con frialdad y conocimiento del terreno. No había señales de desplazamiento forzado, lo que sugería que Laura conocía al responsable, alguien en quien confiaba, alguien cercano. Esa fue la clave que cambió el rumbo de la investigación. El horror, una vez más, apuntaba a la puerta de casa. Entre los antiguos vecinos que aún vivían en la calle Los Pinos, todos coincidían en recordar a un hombre en particular, Antonio Salvatierra. Era el vecino del lado, un hombre de unos 40 años en 2001, soltero, reservado, de mirada esquiva. Trabajaba como técnico en mantenimiento eléctrico y solía ofrecer ayuda a las familias del vecindario. Para muchos, era simplemente el hombre amable que arreglaba enchufes. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a recordarse ciertas actitudes extrañas, como observaba a Laura desde su ventana, como se ofrecía a llevarle sus materiales de pintura, como parecía siempre estar al tanto de sus horarios. Antonio había muerto hacía años, en 2018, víctima de un infarto. Sin embargo, los investigadores encontraron en los archivos antiguos un informe que en su momento no se consideró relevante, una denuncia presentada por otra joven del barrio, que afirmaba haber sido seguida por él en varias ocasiones. El caso nunca prosperó. Era un detalle perdido en la burocracia, olvidado como tantos otros. Pero ahora, con los nuevos avances en genética, la historia tomaba otra forma. Durante las nuevas diligencias, la policía registró la antigua casa de Antonio, ahora abandonada y cubierta de polvo. En el sótano, oculto tras un panel de madera, hallaron un cajón con varios objetos, fotografías antiguas, recortes de periódico y un mechón de cabello atado con una cinta azul. El ADN coincidía con el de Laura Medina. Esa prueba fue suficiente para confirmar lo que durante años había permanecido enterrado junto con ella. El asesino era su propio vecino. Cuando la noticia se confirmó, el barrio entero quedó sumido en una mezcla de incredulidad y culpa. Los vecinos recordaban haber visto cosas, gestos, señales que ahora, en retrospectiva, parecían evidentes. Nadie imaginó que detrás de aquella fachada tranquila se escondía un monstruo. Era un hombre normal, siempre saludaba, decían unos. Pero tenía algo raro en la mirada, decían otros. Las voces se mezclaban, y en cada palabra había un dejo de remordimiento. Carmen apenas podía hablar. En la entrevista que dio a la televisión local, solo dijo una frase: «Yo sabía que estaba cerca». Su voz tembló, pero en su mirada había una calma extraña, como si al fin pudiera dejar de buscar. Sin embargo, para los investigadores y los periodistas, el caso apenas comenzaba. Faltaban piezas, detalles, una historia que debía ser contada desde el principio para entender cómo una joven llena de vida desapareció sin dejar rastro en una noche cualquiera de septiembre. La reconstrucción de los hechos comenzó con los archivos de 2001. Testimonios de amigos, fotografías del lugar, viejas grabaciones en VHS recuperadas de las cámaras del ayuntamiento. Todo mostraba a Laura en su rutina diaria, yendo a clases de pintura, paseando por la playa con su amiga Julia, riendo con una inocencia que hoy se siente casi dolorosa. Esas imágenes fueron transmitidas en un especial televisivo que titulaban El silencio de Laura. Miles de personas las vieron, sintiendo una empatía profunda por aquella joven que ya no estaba. Y es que, más allá del crimen, Laura se convirtió en símbolo de una época. Representaba a toda una generación que creció en calles donde se creía que nada malo podía pasar. Pero en cada barrio hay sombras, y en cada silencio, alguien que las aprovecha. Si te apasionan los casos que revelan el lado más oscuro de lo cotidiano, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios donde seguiremos desenterrando la verdad detrás de los crímenes olvidados de España. El documental reconstruyó aquella última noche de Laura paso a paso. Los investigadores determinaron que,
tras salir de su casa alrededor de las 9:30, la joven fue vista por última vez a unos 200 metros, junto al viejo kiosco de prensa de la esquina. Un testigo, un hombre que paseaba a su perro, declaró haberla visto conversar con alguien a quien no pudo identificar. Dijo que escuchó una risa breve, un sonido metálico, y luego nada más. En el registro de llamadas de la familia, no hubo actividad después de esa hora. La noche se la tragó. En los archivos policiales se conservaba el informe original de la búsqueda. Los agentes rastrearon descampados, pozos y caminos rurales, incluso utilizaron perros entrenados. Pero el terreno donde finalmente fue hallada no había sido inspeccionado. En 2001, pertenecía a una finca privada vallada, de acceso restringido. Lo irónico era que Antonio Salvatierra trabajaba precisamente en el mantenimiento eléctrico de aquella propiedad. Tenía llaves, conocimiento del lugar y, sobre todo, el tiempo suficiente para ocultar lo que había hecho. Los especialistas en criminología entrevistados en el documental coincidían en que se trataba de un crimen de oportunidad. Antonio, obsesionado con Laura, esperó el momento en que ella saliera sola, sabiendo que no levantaría sospechas. Era un patrón típico en agresores con perfiles compulsivos. Mezclaban admiración con posesión, cariño con control. No quería matarla, explicó una de las psicólogas forenses, quería que le perteneciera, pero cuando la realidad se impuso, la destruyó. Palabras duras, pero necesarias. Los vecinos comenzaron a recordar fragmentos de memoria. Julia, la mejor amiga de Laura, contó en una entrevista que un par de veces notaron cómo Antonio la seguía a cierta distancia cuando caminaban hacia la parada del autobús. Nos daba miedo, pero en esa época no pensábamos que alguien del barrio pudiera hacer algo así, confesó con la voz rota. Esa sensación de culpa compartida se convirtió en el eco emocional de toda la comunidad. Todos habían visto algo, pero nadie había actuado. Mientras el caso tomaba nueva vida mediática, los periodistas rebuscaron en los viejos diarios personales de Carmen, donde ella anotaba cada pista, cada rumor, cada sueño en el que creía escuchar a su hija llamándola. Una entrada del año 2002 decía: «A veces creo que el aire de la casa huele a ella. Si cierro los ojos, escucho sus pasos en el pasillo». Esas palabras, leídas en voz alta en el documental, estremecieron al público. Era el retrato de una madre atrapada en el tiempo, incapaz de avanzar sin respuestas. El fiscal a cargo del nuevo proceso judicial, aunque simbólico, ya que el acusado había muerto, insistió en que se realizara un juicio post-mortem para esclarecer responsabilidades y brindar justicia a la familia. Se reconstruyeron los hechos, se presentaron las pruebas de ADN, los objetos hallados en la casa de Antonio y los testimonios vecinales. Todo encajaba con precisión escalofriante. Era como si el silencio de 3 décadas se rompiera de golpe, dejando salir un grito ahogado. En el tribunal, las imágenes proyectadas mostraban los objetos hallados: el mechón de cabello, el colgante, una fotografía en la que Laura aparecía pintando en el patio de su casa. Al reverso, con una caligrafía temblorosa, se leía una frase escrita por Antonio: «Mi musa». Aquella prueba selló el destino de su memoria. No había duda, su obsesión había cruzado el límite de la cordura. El juez dictaminó que, de haber estado vivo, habría sido condenado por secuestro y homicidio doloso. El juicio se convirtió en un evento nacional. La televisión lo transmitió en directo, y millones de personas siguieron cada palabra, cada lágrima. España entera conoció el rostro de Laura, y por un instante, todos compartieron el dolor de una familia que por fin tenía respuestas, aunque dolorosas. En las calles de Almería, se colocaron flores frente a la casa de los Medina. Velas encendidas, fotografías, y una pequeña nota que decía: «Nunca te olvidamos». Durante la sentencia simbólica, Carmen se levantó lentamente y sostuvo el colgante encontrado junto a los restos de su hija. Lo besó y lo guardó en su pecho. «Ya puedes descansar, mi niña», susurró. Los presentes guardaron silencio. En ese momento, 30 años de búsqueda encontraron su punto final. Pero el eco de la historia no se apagó. Aún quedaban preguntas sin respuesta, sombras que el tiempo no había borrado del todo. El documental cerró ese capítulo mostrando imágenes del mar al anochecer. Las olas rompían con suavidad contra las rocas, mientras la narradora decía con voz grave: «En cada ciudad hay un secreto enterrado. Y a veces, la verdad necesita 30 años para salir a la luz». Si te gustan las historias donde la justicia llega tarde, pero llega, suscríbete al canal para seguir explorando los casos más estremecedores de nuestro tiempo. Tras el cierre judicial simbólico, el caso de Laura Medina comenzó a estudiarse en universidades, congresos de criminología y talleres sobre desapariciones no resueltas.
Se convirtió en un paradigma de cómo una comunidad entera puede convivir con un secreto durante décadas. Los especialistas hablaban del síndrome del silencio vecinal, una especie de pacto involuntario entre quienes prefieren no ver para no cargar con la culpa de lo que sospechan. Almería, una ciudad luminosa y abierta al mar, ahora era también el escenario de una historia que la marcó para siempre. El documental mostraba imágenes de la casa abandonada de Antonio Salvatierra. Las paredes descascaradas, el polvo cubriendo los muebles, los relojes detenidos. Todo parecía detenido en el tiempo. En un rincón, un retrato suyo con expresión neutra, casi inofensiva. Era difícil asociar ese rostro con la oscuridad de sus actos. Pero los expertos insistían, los monstruos no siempre tienen el rostro del mal, muchas veces, se esconden detrás de la normalidad más pura. La voz en off lo decía con crudeza, el verdadero terror no grita, se disfraza de rutina. Con el paso de los meses, Carmen comenzó a recibir cartas de otras familias que habían pasado por situaciones similares. Personas que nunca supieron qué ocurrió con sus seres queridos. Ella respondía una por una, con palabras simples y compasivas. Su fuerza inspiró a muchos. En una entrevista, confesó que no guardaba odio hacia Antonio, que lo único que quería era la verdad. El odio me lo quitó todo, dijo. La verdad me devuelve algo de mi hija. Fue una frase que se volvió viral en redes, símbolo de resiliencia y justicia emocional. La reconstrucción del entorno de Laura reveló detalles antes ignorados. Su diario, encontrado en una caja junto a sus pinturas, contenía páginas que mostraban un miedo velado. En una entrada de agosto de 2001, escribió, «Últimamente siento que alguien me observa. A veces, cuando cierro la ventana, creo ver una sombra detrás del limonero». Nadie lo supo hasta 30 años después. Era la prueba silenciosa de que Laura presentía el peligro. Una advertencia escrita que el tiempo había sepultado bajo el polvo del olvido. El documental utilizó esa página como transición hacia una reflexión más profunda sobre la fragilidad de la juventud y la confianza. Las imágenes mostraban calles vacías, atardeceres naranjas y el sonido del mar golpeando las piedras. La narradora hablaba despacio, casi en susurro. Confiamos en los rostros familiares, en los saludos de siempre, en las voces que suenan amables. Pero a veces, lo más peligroso está justo al otro lado de la pared. Esa frase quedó grabada en la memoria de los espectadores. A medida que se difundía el documental, la historia de Laura traspasó fronteras. Programas internacionales comenzaron a interesarse por el caso. Documentales en inglés, francés y alemán repitieron su nombre, Laura Medina, la joven que el tiempo no logró borrar. Su rostro apareció en portadas de revistas y en foros sobre crímenes no resueltos. Y aunque el culpable ya no podía pagar su deuda, la exposición pública sirvió para abrir un debate nacional sobre cómo se gestionaban las desapariciones en España a comienzos del siglo XXI. La policía, por su parte, revisó antiguos casos similares. Algunos informes coincidían en patrones, otros mostraban irregularidades en las investigaciones. Aquella revisión permitió reabrir otros expedientes olvidados, generando nuevas líneas de investigación y esperanza para más familias. El nombre de Laura se convirtió, así, en sinónimo de justicia postergada, pero posible. En cada ciudad, en cada oficina de policía, alguien recordaba su historia al analizar un nuevo caso. El barrio de Los Pinos cambió. Donde antes había desconfianza y silencio, ahora se organizaban reuniones vecinales, charlas sobre seguridad y proyectos comunitarios. En el lugar donde fue encontrada, el ayuntamiento construyó un pequeño jardín con una placa conmemorativa. En letras de bronce podía leerse, a Laura Medina, cuya luz sigue viva entre nosotros. Cada año, el 12 de septiembre, vecinos y familiares se reúnen allí para encender velas y leer fragmentos de sus escritos. Durante una de esas conmemoraciones, Julia, su mejor amiga, leyó una carta que había escrito décadas atrás y que nunca se atrevió a enviar. En ella decía, «A veces pienso que si aquella noche te hubiera acompañado, todo sería diferente. Pero también sé que ahora caminas libre, en algún lugar donde el miedo no llega». Su voz temblaba mientras el viento movía las hojas de los limoneros cercanos. Fue un momento de paz dentro de tanto dolor, una despedida por fin pronunciada. Y aunque la historia parecía haber llegado a su final, el documental dejaba abierta una última pregunta. ¿Cuántas Laures siguen desaparecidas, esperando que alguien vuelva a buscar sus nombres en los archivos del pasado? Porque la justicia no siempre llega a tiempo, pero cada verdad revelada es una victoria sobre el olvido. Si este caso te ha conmovido y quieres conocer más historias donde la verdad finalmente sale a la luz,
suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo episodio, donde exploraremos otro misterio que el tiempo casi logra enterrar. Los investigadores también realizaron entrevistas con antiguos compañeros de clase de Laura. Todos coincidían en describirla como una joven alegre, soñadora, que siempre tenía una sonrisa para todos, pero también muy reservada con sus sentimientos más profundos. Su pasión por la pintura era evidente. Pasaba horas en el estudio de arte improvisado en su habitación, experimentando con colores y texturas. Era en esos momentos cuando más feliz parecía, completamente absorbida en su mundo creativo, ajena a los peligros que se acercaban sigilosamente. Los amigos relataban pequeñas anécdotas que ahora cobraban un significado inquietante. Uno recordaba que Antonio, el vecino, siempre se ofrecía a ayudarla a cargar sus materiales de pintura cuando ella bajaba escaleras con bolsas llenas de lienzos. Al principio parecía un gesto inocente, pero con los años se percibía un trasfondo perturbador. Él siempre aparecía en lugares donde Laura transitaba, siempre observando con una intensidad incómoda que nadie se atrevió a cuestionar. Esa rutina cotidiana se transformó en una trampa silenciosa. Durante la reconstrucción del caso, los expertos analizaron la geografía del barrio. La calle Los Pinos, con sus curvas estrechas y patios cerrados, ofrecía escondites perfectos para quien conociera cada rincón. El terreno donde finalmente fueron encontrados los restos de Laura estaba cubierto de matorrales, casi invisible desde la calle principal. Nadie lo inspeccionó en 2001 porque parecía inútil, un espacio sin interés aparente. Antonio, con su conocimiento del lugar, aprovechó cada detalle a su favor. La planificación fría y meticulosa quedaba ahora clara. El hallazgo del colgante con las iniciales de Laura fue un momento simbólico. Pequeño, corroído por el tiempo, pero inconfundible. Representaba la conexión entre la joven y su asesino, el vínculo que había utilizado para atraerla y controlar sus movimientos. Los forenses explicaron que objetos como ese suelen conservarse en casos de secuestro prolongado porque el agresor los ve como trofeos, recuerdos de un poder efímero sobre la víctima. Cada pieza encontrada contaba un capítulo silencioso de la tragedia. Carmen, en una de las entrevistas más emotivas, relató cómo durante años revisó cada detalle de la rutina de Laura, buscando cualquier indicio que pudiera explicarle lo sucedido. Sus palabras, cargadas de angustia y amor, revelaban el desgaste emocional de 3 décadas de espera. Cada noche me preguntaba dónde estabas, quién te tenía, si estabas viva, confesó con la voz quebrada. La cámara captaba cada lágrima, cada suspiro, transformando su dolor en un testimonio universal de madres que nunca dejan de buscar. El documental mostró cómo la investigación de 2031 no solo se centró en el culpable, sino también en los errores de la policía en 2001. Archivos perdidos, informes incompletos y la falta de tecnología de la época habían convertido un caso que podría haberse resuelto en décadas de sufrimiento y misterio. Los expertos coincidían. Sin el ADN moderno y la persistencia de Carmen, la verdad habría permanecido enterrada. Era un recordatorio de que la justicia muchas veces depende del tiempo y la ciencia. El relato de los vecinos revelaba otra faceta de Antonio. Muchos lo describían como una persona educada, incluso amable, lo que contrastaba con la monstruosidad de sus actos. La disonancia entre su imagen pública y sus crímenes permitía reflexionar sobre la facilidad con la que alguien podía ocultar intenciones oscuras detrás de una fachada común. Era la clásica lección de criminología: el mal puede camuflarse con la rutina, y la vigilancia vecinal es fundamental para proteger a los más vulnerables. Se incluyeron entrevistas con psicólogos especializados en secuestros prolongados. Explicaban que víctimas jóvenes, como Laura, a menudo confían en personas que muestran interés por ellas, sin reconocer señales de peligro hasta que es demasiado tarde. Laura, con solo 18 años, representaba la inocencia y la confianza de su generación. Esa vulnerabilidad, sumada al conocimiento del agresor sobre su entorno y hábitos, creó la situación perfecta para un secuestro que nadie sospechó durante años. Los reportajes mostraban reconstrucciones de los últimos momentos de Laura con Antonio. Escenas en cámara lenta la mostraban caminando hacia el kiosco, conversando con alguien cuya identidad no se distinguía. La tensión era palpable. Cada sonido del viento, cada sombra proyectada por las farolas, cada movimiento era parte de un rompecabezas macabro que nadie podía comprender en ese momento. El público, atrapado por la narrativa, podía sentir la misma ansiedad y miedo que la joven seguramente sintió aquella noche. Finalmente, el documental destacaba la importancia de la ciencia forense moderna. Sin la prueba de ADN que vinculó los restos con Laura, la historia habría permanecido en un limbo eterno. Los expertos mostraban con gráficos cómo el material genético fue comparado con familiares vivos, confirmando la identidad con un 99,9% de certeza. Fue la ciencia la que,
después de 30 años, devolvió la justicia simbólica a Carmen y... El documental dedicó un segmento entero a explorar la vida cotidiana de Laura antes de su desaparición. Se mostraban imágenes de su rutina, caminatas por la playa, clases de pintura, risas con amigas y conversaciones con su madre sobre sus sueños. Cada escena estaba acompañada por una música suave que contrastaba con la tensión que se sabía se avecinaba. La intención era humanizarla, recordarle al público que detrás del misterio había una joven llena de vida, con aspiraciones y afectos, no solo una víctima de la violencia. Los relatos de los amigos y compañeros de estudio revelaban cómo Laura aspiraba a crear su propia galería de arte en Granada. Hablaba de exposiciones, de experimentar con técnicas nuevas y de la emoción de enseñar lo que aprendía. Esa ambición y pasión la hacían especial, pero también mostraban su vulnerabilidad. Confiaba en la gente, en los vecinos, en las sonrisas que encontraba en el barrio. Esa confianza, que en otra época hubiera sido una virtud, se convirtió en la llave que permitió que su vecino la atrapara sin levantar sospechas. En los recreativos de la época y en pequeños cafés, los testimonios describían a Laura como risueña y curiosa, siempre interesada en escuchar historias de adultos y aprender de cada experiencia. Su mundo era inocente y creativo, lleno de colores y de sueños. La cámara mostraba sus pinturas, algunas inconclusas, otras completadas con delicadeza, y cada trazo parecía contar un pedazo de su personalidad. La narrativa subrayaba cómo la vida de la joven estaba llena de promesas, cortadas abruptamente por la tragedia. El terreno donde finalmente se hallaron los restos de Laura, que en 2001 nadie revisó, se convirtió en un punto central del relato. Los investigadores explicaban que Antonio aprovechó su conocimiento del lugar, accesos ocultos, vegetación densa y horarios de menor vigilancia. La combinación de planificación meticulosa y oportunidad hizo posible el secuestro y el posterior encubrimiento de los hechos. Era la demostración de cómo alguien cercano puede manipular la rutina de una víctima para beneficio propio, evitando toda sospecha. El documental también profundizaba en la dinámica familiar. Carmen, madre de Laura, era presentada como una mujer fuerte pero vulnerable, quien durante años mantuvo la esperanza y la búsqueda activa. Los psicólogos explicaban cómo la persistencia de los familiares de desaparecidos puede marcar la diferencia en la resolución de casos, y cómo el duelo prolongado genera un dolor que se mezcla con determinación y resiliencia. Cada lágrima de Carmen se mostraba como un símbolo de amor y lucha incansable. Se abordaron los errores de la investigación inicial. Policías de la época admitieron, en entrevistas grabadas años después, que no contaban con la tecnología ni con la experiencia necesaria para detectar las señales de que Laura había sido secuestrada por alguien cercano. Se discutieron archivos mal archivados, llamadas no registradas y visitas vecinales que nunca se consideraron relevantes. Todo ello se presentó como un ejemplo de cómo la falta de protocolos claros puede prolongar el sufrimiento de las familias y dejar un caso sin resolver durante décadas. El testimonio de Julia, amiga de Laura, fue particularmente conmovedor. Recordó las caminatas nocturnas de verano, los días de playa, y cómo la joven siempre había mostrado preocupación por la belleza del mundo y por los demás. Sin embargo, también mencionó señales de incomodidad que en ese momento pasaron desapercibidas. La mirada insistente de Antonio desde la ventana de su casa, sus ayudas constantes que se sentían invasivas. La amistad y la memoria se convirtieron en herramientas para reconstruir la verdad. Los periodistas destacaron el hallazgo del mechón de cabello y el colgante como elementos fundamentales. Aunque pequeños y aparentemente insignificantes, estos objetos fueron las pistas que conectaron el pasado con el presente. Cada detalle mostraba cómo la paciencia del asesino y la atención al detalle permitieron que su crimen permaneciera oculto, y cómo la ciencia moderna pudo finalmente desentrañar lo que durante años pareció inexplicable. La narrativa mostraba la tensión de esperar, de reconstruir y de comprender un crimen que había durado décadas. El documental incluyó testimonios de expertos en comportamiento criminal, quienes explicaron la psicología detrás de los secuestros prolongados y la fijación obsesiva. Antonio, dijeron, encajaba en un perfil de agresor obsesivo, control absoluto sobre la víctima, selección de la zona de encierro basada en conocimiento previo y manipulación emocional. Las imágenes mostraban mapas del barrio con rutas y accesos, demostrando cómo cada movimiento había sido planificado con precisión. La normalidad del vecindario escondía un peligro inimaginable. Finalmente, la narradora reflexionaba sobre la importancia de mantener viva la memoria de Laura. No solo para honrar su vida, sino también para alertar sobre los riesgos que pueden existir incluso en entornos aparentemente seguros. El público era invitado a cuestionar lo que da por sentado en su propia comunidad y a valorar la vigilancia vecinal. Se recordaba que aunque Antonio nunca enfrentó la justicia de manera tradicional, la verdad emergió, y con ella, una lección de atención,
prevención y memoria histórica. El relato se adentraba en los días previos a la desaparición de Laura, reconstruyendo su rutina cotidiana con precisión casi obsesiva. Cada detalle parecía inocente: tardes de pintura, conversaciones con amigos, paseos por la playa al atardecer. Sin embargo, cuando se observaban con el conocimiento del desenlace, cada gesto adquiría un matiz inquietante. La forma en que Antonio aparecía en las sombras de los callejones, ofreciendo su ayuda con una sonrisa neutra, mostraba cómo la normalidad puede ser el disfraz más efectivo del mal. Se exploró el vecindario de Los Pinos, mostrando calles estrechas y casas de fachada blanca, donde la rutina diaria ocultaba secretos inimaginables. Los testimonios de antiguos vecinos revelaban pequeñas incidencias, ventanas abiertas en las que se veía a Antonio observando, charlas con otras familias donde preguntaba por los hábitos de los jóvenes, detalles que, en su momento, nadie consideró relevantes. Cada recuerdo, contado con la distancia del tiempo, se convertía ahora en pieza del rompecabezas. En la reconstrucción de la noche del 12 de septiembre de 2001, los expertos narraban cómo Laura salió de su casa alrededor de las 9:30, aparentemente confiada y sin ninguna sospecha de peligro. Las sombras de los limoneros y las farolas creaban un escenario cinematográfico, donde la luz y la oscuridad jugaban entre sí, proyectando formas inquietantes sobre las paredes de la calle. Los sonidos del barrio, un gato maullando, un perro ladrando, el viento entre los árboles, parecían amplificar la sensación de vulnerabilidad. El testimonio de Julia, la amiga más cercana de Laura, fue clave para entender la relación de la joven con su vecindario. Contó que, en varias ocasiones, Antonio ofreció llevar a Laura de vuelta a casa o ayudarla con sus materiales de pintura. Lo que en aquel entonces parecía cortesía, años después se interpretó como vigilancia constante. Cada acción que parecía inocente se transformaba en una evidencia de planificación y control obsesivo, revelando la mente calculadora del agresor. Los psicólogos consultados explicaban que las víctimas jóvenes, como Laura, a menudo no perciben los signos de peligro en personas aparentemente confiables. La confianza depositada en vecinos, amigos y adultos cercanos puede convertirse en un arma de doble filo. En el caso de Laura, esa confianza le permitió a Antonio manipular su rutina, estudiarla y preparar su desaparición sin levantar sospechas inmediatas, convirtiendo la cotidianidad en una trampa silenciosa. El hallazgo del colgante y del mechón de cabello en la casa de Antonio fue descrito con minucioso detalle. Los objetos, aunque aparentemente insignificantes, constituían pruebas irrefutables. Cada trazo del grabado, cada hilo de cabello, conectaba directamente al agresor con la víctima. La ciencia moderna permitió reconstruir la escena, estableciendo la secuencia de eventos con precisión casi quirúrgica y brindando a la familia una certeza que durante décadas les había sido negada. Se narraron los intentos de la policía de 2001, mostrando cómo las limitaciones tecnológicas y la falta de protocolos claros prolongaron el misterio. Documentos perdidos, pistas que nunca se siguieron y llamadas no registradas contribuyeron a que el caso permaneciera abierto durante 30 años. La reconstrucción mediática enfatizaba que cada error administrativo, cada descuido, tuvo un costo emocional incalculable para la familia de Laura, que vivió décadas en espera de respuestas. El documental incluyó una sección sobre la psicología del asesino, analizando el comportamiento de Antonio como un ejemplo extremo de obsesión y control. Los expertos explicaban cómo planificó cada movimiento, cómo observó cada detalle de la vida de Laura y cómo utilizó su posición de vecino para crear una ilusión de seguridad. Se destacó la frialdad con la que actuó, y cómo la rutina cotidiana se convirtió en la herramienta perfecta para encubrir su crimen durante tanto tiempo. Se mostraban imágenes del terreno donde Laura fue finalmente encontrada, cubierto de vegetación y difícil de acceder. En 2001, el lugar pasó desapercibido para los investigadores, pero Antonio lo conocía a la perfección. La cámara recorría los rincones ocultos, los senderos angostos, los arbustos densos que sirvieron como cobertura. Cada detalle geográfico ilustraba la meticulosidad del plan del agresor y la vulnerabilidad de la víctima, atrapada en un entorno que parecía familiar y seguro. El bloque concluía con la reflexión sobre la importancia de la memoria y la atención en la prevención de tragedias. La narradora instaba al público a estar atentos a las señales de alarma en su entorno, a valorar la vigilancia vecinal y a no subestimar los instintos de las víctimas. Se recordaba que aunque la justicia a veces llega tarde, la verdad puede emerger y ofrecer un cierre simbólico, enseñando lecciones que trascienden la tragedia individual y protegen a futuras generaciones. El documental dedicó un segmento entero a reconstruir los días posteriores a la desaparición de Laura. Se mostraban calles vacías, el kiosco de prensa cerrado, y vecinos comentando cómo se percibía un silencio extraño que invadía la calle Los Pinos. Cada relato se mezclaba con imágenes de su habitación vacía, los pinceles secos,
los lienzos a medio terminar y su diario abierto. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel apartamento, esperando la llegada de noticias que nunca llegaban. Carmen, la madre, mantenía una rutina obsesiva. Revisaba los diarios de Laura, repasaba fotografías y caminaba por las calles de Almería buscando cualquier pista que hubiera pasado inadvertida. Su dolor se convirtió en motor de acción, y cada pequeña señal era analizada con minuciosa atención. Las entrevistas mostraban cómo, en su desesperación, Carmen desarrolló un instinto casi detectivesco, revisando patrones, fechas y lugares, intentando reconstruir lo que había ocurrido aquella noche de septiembre. Los amigos de Laura describían reuniones nocturnas buscando respuestas. Reunidos en cafés o en los parques del barrio, compartían recuerdos, coincidencias y señales que en su momento habían pasado desapercibidas. Cada detalle, desde la manera en que Laura saludaba a Antonio hasta la forma en que desaparecía entre los callejones, adquiría un significado inquietante. La comunidad, aunque fragmentada por el tiempo, comenzó a reconstruir colectivamente la historia de la joven desaparecida. El hallazgo del colgante y del mechón de cabello fue explicado con detalle forense. Los especialistas narraban cómo estos elementos permanecieron intactos a pesar de los años, preservando la conexión entre víctima y agresor. La prueba de ADN proporcionó la confirmación final: los restos encontrados eran de Laura Medina. Ese momento, mostrado en cámara lenta, con el rostro de Carmen temblando de emoción, capturaba la mezcla de alivio, dolor y justicia simbólica que acompañó la resolución del caso. El documental también se centró en la figura de Antonio Salvatierra. Los expertos describían cómo alguien aparentemente normal, vecino cercano y trabajador, pudo planear y ejecutar un crimen sin levantar sospechas. Se mostraban imágenes de su casa, ahora vacía y cubierta de polvo, y planos de los objetos encontrados, que incluían recortes de periódico y fotografías de Laura que él había guardado como trofeos. La narrativa enfatizaba la doble vida del agresor, su apariencia cotidiana y su obsesión silenciosa. Los testigos vecinales relataban pequeñas señales que en 2001 parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un sentido oscuro. Como Antonio siempre sabía los horarios de Laura, como se ofrecía a ayudarla de manera recurrente, como parecía aparecer en lugares donde nadie lo esperaba. La reconstrucción mostraba que esas acciones no eran simples coincidencias, sino indicios claros de vigilancia y control, elementos fundamentales para entender cómo se produjo el secuestro. Se incluyó también la perspectiva de los psicólogos forenses, quienes explicaban que Antonio actuó con un patrón obsesivo típico de secuestradores prolongados. Su fijación con Laura se combinaba con la planificación meticulosa del entorno, el conocimiento de los vecinos y la manipulación emocional de la víctima. Cada acción, desde la elección del lugar hasta la interacción diaria, estaba diseñada para minimizar riesgos y maximizar el control sobre Laura. El documental destacaba cómo la ciencia moderna permitió cerrar un caso que parecía imposible de resolver. La comparación de ADN con familiares vivos, el análisis de objetos y restos, y la reconstrucción de la escena del crimen permitieron dar sentido a décadas de incertidumbre. La narradora enfatizaba que, sin estas herramientas, la historia de Laura habría permanecido un misterio sin resolver, y la familia habría vivido toda su vida sin un cierre posible. Se mostraban escenas de las calles de Almería actuales, con la brisa mediterránea, los limoneros y la luz cálida del atardecer. La narradora reflexionaba sobre cómo la vida continúa a pesar de los crímenes, pero que la memoria de las víctimas persiste en cada rincón donde fueron vistas por última vez. Laura, aunque ausente físicamente, seguía presente en la ciudad, en los recuerdos de quienes la conocieron y en la justicia tardía que finalmente llegó. El bloque cerraba con un llamado al público: la importancia de estar atentos a los signos de alarma en su entorno y de no subestimar la intuición de los jóvenes que sienten incomodidad ante ciertas situaciones. La narradora decía que, aunque el culpable nunca enfrentó la justicia en vida, la verdad emergió y ofreció un cierre simbólico. Si este tipo de historias te interesa y quieres seguir explorando casos reales donde la justicia llega tarde pero llega, suscríbete al canal para conocer los próximos relatos impactantes. El documental profundizaba en la vida interior de Laura, sus sueños y aspiraciones. Sus amigas recordaban cómo hablaba de exponer sus pinturas en galerías, cómo imaginaba viajar por España mostrando su arte y enseñando a otros jóvenes a crear. Cada recuerdo de su entusiasmo y pasión era un contraste doloroso con el destino que la esperaba. El público podía sentir la inocencia y la energía de una joven que, con solo 18 años, ya irradiaba talento y alegría, haciendo que su desaparición se sintiera aún más cruel. Los investigadores reconstruyeron la rutina diaria de Laura en los meses previos a septiembre de 2001. Cada paseo, cada clase de pintura, cada interacción con vecinos o compañeros de escuela se examinó con detalle.
Se destacaba la regularidad de sus movimientos y cómo esa previsibilidad fue utilizada por Antonio para planificar sus acciones. Los mapas mostraban sus recorridos habituales, los lugares donde coincidía con otras personas y los accesos que Antonio conocía gracias a su cercanía como vecino. Los testimonios vecinales revelaban detalles inquietantes. Algunos recordaban que Antonio, con apariencia normal y educada, siempre estaba atento a los movimientos de Laura, ofreciéndole ayuda constante. En su momento, estos gestos parecían cortesía o interés por la vecina joven, pero la reconstrucción de los hechos mostraba un patrón de vigilancia y control obsesivo. Lo que parecía amistad o amabilidad era en realidad un preludio del secuestro que nadie sospechó. La cámara se enfocaba en los lugares que Laura frecuentaba, la playa cercana, los bancos del parque, la plaza donde compraba golosinas y su propia casa. Cada escenario era analizado con cuidado, mostrando cómo la rutina diaria se convirtió en una herramienta para Antonio. Los expertos explicaban cómo los secuestradores prolongados suelen observar y estudiar los movimientos de la víctima durante meses o años antes de actuar, y cómo la familiaridad genera confianza que luego se explota para cometer el crimen. Se exploró el terreno donde finalmente fueron hallados los restos. Las imágenes mostraban arbustos densos, caminos ocultos y zonas de difícil acceso que en 2001 pasaron desapercibidas. La narradora enfatizaba que Antonio conocía el lugar a la perfección, aprovechando su experiencia como técnico de mantenimiento eléctrico y su conocimiento de los terrenos privados del barrio. La planificación silenciosa y meticulosa permitía que su crimen permaneciera oculto durante décadas. El documental también mostraba la angustia de Carmen en los años posteriores a la desaparición. Sus recorridos diarios, llamadas a amigas y familiares de Laura, y visitas a lugares donde su hija solía ir reflejaban un dolor constante y persistente. Los expertos en duelo explicaban que su búsqueda era un mecanismo de resistencia frente a la incertidumbre, una forma de mantener viva la memoria de Laura mientras luchaba contra la desesperanza y la impotencia. Los objetos encontrados en la casa de Antonio eran analizados con detalle en cámara. Fotografías, recortes, el colgante con las iniciales de Laura y un mechón de cabello. Cada elemento servía para reconstruir la obsesión del agresor y su relación con la víctima. Los especialistas explicaban cómo estos objetos eran trofeos simbólicos, manteniendo viva la conexión con Laura y representando el control absoluto que Antonio ejerció sobre ella, aunque nadie lo hubiera sospechado en su momento. Los reportajes incluían entrevistas con psicólogos forenses que explicaban la conducta obsesiva y controladora de Antonio. Analizaban cómo su cercanía con la familia Medina le permitió estudiar los hábitos de Laura y manipular su entorno sin despertar sospechas. La narrativa enfatizaba la combinación de planificación, oportunidad y conocimiento personal que permitió que el secuestro y el encubrimiento duraran 30 años, convirtiendo una tragedia individual en un misterio de larga duración. El documental recreaba los últimos momentos de Laura con dramatización controlada, su caminata por la calle, la presencia de Antonio detrás de la fachada de vecino amable, la sensación de seguridad que la joven sentía mientras desconocía el peligro inminente. La tensión era palpable. La luz cálida de las farolas contrastaba con la oscuridad que se cernía en los rincones, mientras el sonido del viento y de un perro lejano aumentaba la sensación de vulnerabilidad y peligro. El bloque cerraba con la reflexión sobre la justicia tardía. Aunque Antonio había muerto sin enfrentar la condena formal, el hallazgo de pruebas y la confirmación del ADN devolvieron a Carmen y a la comunidad un sentido de cierre simbólico. La narradora recordaba que la memoria y la ciencia pueden desenterrar verdades ocultas durante décadas, y que cada caso resuelto es una lección para futuras generaciones. Si te interesan historias donde la verdad finalmente emerge, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo los misterios que el tiempo no logra enterrar. La reconstrucción de la noche del 12 de septiembre de 2001 mostraba un escenario inquietante. Las luces amarillas de las farolas proyectaban sombras largas sobre las calles de Almería, y el rumor del mar parecía envolver cada rincón de la ciudad. Laura salió de su casa con la tranquilidad de quien camina por un barrio conocido, sin sospechar que la presencia constante de Antonio a su alrededor había sido cuidadosamente planificada. Cada paso, cada gesto, estaba observado por un ojo que sabía demasiado. Se mostraba como la rutina de Laura había sido cuidadosamente estudiada por Antonio durante semanas. La joven confiaba en sus vecinos, ignorando las señales que hoy, a la distancia de 30 años, parecen evidentes. La reconstrucción mostraba sus caminatas hacia el kiosco, los momentos en que se cruzaba con otros jóvenes del barrio y cómo Antonio aprovechaba cualquier oportunidad para acercarse, siempre con una sonrisa que ocultaba su obsesión. La normalidad de la escena hacía que el terror fuese aún más impactante. Los testimonios de amigos y familiares permitían comprender la dimensión de la pérdida. Julia relataba cómo Laura siempre estaba pendiente de los demás,
cómo sonreía con facilidad y cómo su pasión por el arte llenaba cada espacio de su vida. Esas memorias contrastaban con el horror de lo ocurrido, generando un sentimiento de injusticia y tristeza que se transmitía al espectador. Cada recuerdo humanizaba a la víctima y subrayaba la crueldad del crimen. El hallazgo de los restos de Laura en el terreno abandonado reabrió heridas y preguntas. Los investigadores explicaban que la vegetación y la falta de inspección habían permitido que el lugar permaneciera oculto durante 30 años. La narrativa detallaba cómo cada movimiento de Antonio estaba calculado, desde la elección del sitio hasta la manera de ocultar los objetos personales de Laura. Era la demostración de una mente obsesiva que combinaba paciencia y frialdad. La ciencia forense tuvo un papel crucial en la resolución del caso. Los análisis de ADN permitieron establecer la identidad de Laura con certeza casi absoluta. Los especialistas explicaban cómo, incluso después de décadas, la genética puede reconstruir la verdad, conectando a la víctima con los objetos y el entorno que permanecieron intactos. Cada hallazgo era una pieza de un rompecabezas que finalmente encontraba su lugar después de tanto tiempo. Los expertos en criminología comentaban cómo la proximidad del agresor a la víctima es un factor recurrente en secuestros prolongados. Antonio vivía junto a la familia Medina, conocía sus hábitos y podía moverse sin despertar sospechas. La cámara mostraba planos de su antigua vivienda, ahora deshabitada, con los rincones donde observaba, almacenaba objetos y planeaba sus movimientos. Cada detalle reforzaba la idea de que el mal puede ocultarse detrás de la rutina más cotidiana. Carmen, con el tiempo, se convirtió en una figura central del relato. Su determinación y perseverancia, a pesar del dolor, sirvieron como motor de la investigación moderna. El documental mostraba su vida diaria, sus visitas a la policía, su revisión constante de archivos y su interacción con otros familiares de desaparecidos. Cada acción de Carmen reflejaba un amor inquebrantable y la necesidad de justicia, recordando que la memoria activa puede cambiar el curso de los casos más difíciles. Se exploraban también los efectos emocionales del caso en la comunidad. Vecinos que habían callado durante décadas compartían su culpa, su miedo y su alivio al ver que finalmente se conocía la verdad. La reconstrucción mostraba cómo un crimen puede afectar indirectamente a quienes no son víctimas directas, generando un eco de culpa, responsabilidad y reflexión que atraviesa generaciones. Almería se convirtió en un escenario de aprendizaje colectivo. El documental recreaba con detalle los objetos hallados, el colgante de Laura, el mechón de cabello, fotografías y recortes que Antonio había guardado como recuerdos obsesivos. Los expertos explicaban la importancia de estos elementos para reconstruir la relación entre víctima y agresor, así como para entender la psicología del criminal. Cada objeto contaba una historia, silenciosa pero reveladora, que conectaba el pasado con el presente y permitía cerrar un capítulo de dolor. El bloque cerraba con una reflexión sobre la justicia simbólica y la memoria de Laura. Aunque Antonio nunca enfrentó un juicio en vida, la verdad emergió gracias a la ciencia y la perseverancia de los familiares. La narradora enfatizaba que, en los casos de desapariciones prolongadas, la paciencia y la atención a los detalles pueden hacer la diferencia. Si estas historias te conmueven y quieres seguir conociendo casos donde la verdad finalmente sale a la luz, suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima investigación que sacudirá la memoria de España. El documental se adentraba en la reconstrucción de los últimos días de Laura antes de su desaparición. Cada detalle de su vida cotidiana se mostraba con cuidado. Sus clases de pintura, los paseos por la playa al atardecer, los momentos compartidos con su madre y amigos. La cámara capturaba la luz cálida de las tardes de verano, las olas rompiendo suavemente en la orilla y el aroma a sal que flotaba en el aire, creando un contraste cruel con la tragedia que se avecinaba. Se exploraban los hábitos de Antonio, el vecino, y cómo su cercanía a la familia Medina le permitió estudiar los movimientos de Laura sin levantar sospechas. Sus caminatas por la calle, su aparente cordialidad y su disposición constante a ayudar formaban parte de un patrón de vigilancia obsesiva. Los expertos explicaban que este tipo de comportamiento es característico de agresores que buscan controlar y manipular a su víctima antes de cometer un crimen prolongado. El testimonio de Julia, amiga cercana de Laura, ofrecía detalles inquietantes sobre la relación entre la joven y su vecino. Recordaba cómo Antonio aparecía en lugares donde coincidía con Laura, cómo se ofrecía llevarla de vuelta a casa y cómo siempre estaba pendiente de sus movimientos. En su momento, estos gestos parecían amables o inofensivos, pero la reconstrucción del caso mostraba que eran parte de una estrategia de control meticulosa. El terreno donde finalmente fueron hallados los restos se mostraba en detalle. Arbustos densos, caminos estrechos y zonas ocultas que en 2001 no fueron inspeccionadas.
Los investigadores explicaban que Antonio conocía perfectamente cada rincón gracias a su trabajo como técnico de mantenimiento eléctrico y su cercanía a la familia. La planificación silenciosa y la paciencia del agresor permitieron que el crimen permaneciera oculto durante 3 décadas. Se incluían entrevistas con psicólogos forenses que describían el comportamiento obsesivo de Antonio. Su fijación con Laura combinaba admiración con control y manipulación emocional. Cada acción, desde observar a distancia hasta guardar objetos personales de la víctima, reflejaba un patrón de obsesión prolongada. Los expertos explicaban cómo este tipo de conducta es común en secuestradores prolongados, donde el control psicológico y la planificación detallada son fundamentales. Los objetos hallados en la casa de Antonio fueron analizados con precisión. Fotografías, recortes, un colgante y un mechón de cabello mostraban la obsesión silenciosa del agresor. Cada elemento, aunque pequeño, era clave para conectar a la víctima con el culpable. La narradora enfatizaba que estos detalles revelaban no solo la magnitud del crimen, sino también la frialdad con la que Antonio había planificado y ejecutado sus acciones. La investigación científica permitió reconstruir con exactitud los hechos. La prueba de ADN estableció la identidad de Laura y confirmó la relación entre la víctima y los objetos encontrados. Los expertos forenses destacaban la importancia de estas técnicas modernas, que permiten resolver casos que parecían imposibles de esclarecer décadas atrás. Cada hallazgo reforzaba la certeza de que la justicia, aunque tardía, había llegado. Carmen, la madre de Laura, se convirtió en símbolo de perseverancia y resiliencia. Su lucha durante 30 años por conocer la verdad fue presentada como un ejemplo de amor inquebrantable. La narradora mostraba cómo cada acción de Carmen, desde revisar archivos hasta buscar ayuda de expertos, había sido fundamental para llegar a la resolución del caso. Su determinación demostraba que nunca es tarde para encontrar justicia, aunque sea simbólica. El documental también exploraba la repercusión del caso en la comunidad. Vecinos que durante años habían guardado silencio compartían su remordimiento y alivio. La reconstrucción mostraba cómo un crimen puede afectar no solo a las víctimas directas, sino también a quienes lo presencian indirectamente. Almería se transformaba en un escenario de reflexión sobre la importancia de la vigilancia vecinal y la responsabilidad comunitaria. Finalmente, se destacaba la lección que deja el caso de Laura: la verdad puede emerger incluso después de décadas, y cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser crucial. La narradora instaba al público a estar atentos a su entorno, a valorar las señales y a no subestimar la importancia de la memoria colectiva. Si te interesan historias donde la justicia llega tarde pero finalmente se impone, suscríbete al canal para seguir descubriendo misterios que el tiempo no logra enterrar. El documental dedicaba un segmento a la reconstrucción del juicio simbólico de Antonio Salvatierra. Aunque el acusado había fallecido años antes, los fiscales presentaron pruebas, testimonios y análisis forenses como si el proceso se llevara a cabo en vida. Se mostraban imágenes de la sala de audiencias vacía, pero la narradora explicaba cada procedimiento, cada presentación de evidencia y cada argumento, haciendo que el público sintiera la tensión de un juicio real, donde la justicia finalmente buscaba imponerse. Los expertos en criminología explicaban cómo cada elemento del caso se había unido para construir un panorama completo: los hábitos de Laura, la vigilancia de Antonio, los objetos hallados y la prueba de ADN. Cada detalle permitía reconstruir con precisión el secuestro prolongado y la desaparición de la joven. La narradora enfatizaba que, aunque Antonio ya no enfrentaba condena en vida, el juicio simbólico servía para dar un cierre emocional y simbólico a la familia, y para establecer responsabilidades de manera pública. Se mostraba la reacción de Carmen durante el juicio. Con lágrimas en los ojos, escuchaba cómo se describían los hechos, cómo se detallaba la obsesión de Antonio y cómo se explicaba la secuencia de la desaparición de su hija. La narradora relataba que cada palabra era un alivio, y al mismo tiempo, un recordatorio del dolor que había sufrido durante 30 años. Carmen mantenía en sus manos el colgante hallado junto a los restos de Laura, un símbolo de la conexión que nunca se rompió. El tribunal simbólico incluyó testimonios de vecinos, amigos y expertos. Cada declaración reconstruía la vida de Laura, su personalidad, su rutina y la forma en que Antonio se infiltró en su mundo cotidiano. Las palabras de Julia, su amiga, resonaban con fuerza: nunca imaginamos que alguien tan cercano pudiera hacerle daño. Ahora entendemos que su presencia no era amistad, sino vigilancia. El público comprendía que la cercanía y la confianza habían sido explotadas de manera cruel. El juicio mostraba también la meticulosidad de Antonio. Los mapas, los recorridos y los horarios reconstruidos demostraban cómo había planificado cada movimiento durante semanas antes de la desaparición. La narradora explicaba que este tipo de planificación es típico de secuestradores prolongados,
que buscan mantener el control absoluto sobre la víctima mientras minimizan riesgos. La combinación de conocimiento del entorno y obsesión personal convertía la vida cotidiana en una trampa silenciosa. Se detallaban los hallazgos en la casa de Antonio, ahora convertidos en pruebas fundamentales. Fotografías de Laura, recortes, el mechón de cabello y el colgante eran presentados ante la cámara como evidencia irrefutable de su crimen. Los expertos explicaban que cada objeto era un recordatorio de la obsesión del agresor y del tiempo que la víctima estuvo atrapada en silencio, y que la ciencia moderna finalmente permitía conectarlo todo de manera coherente. La reconstrucción de la vida de Laura antes del secuestro enfatizaba su inocencia y vulnerabilidad. Sus paseos por la playa, su risa compartida con amigos, las clases de pintura y los sueños que describía en su diario se mostraban como un contraste doloroso con la violencia que sufrió. La narradora destacaba que humanizar a la víctima es esencial para comprender la magnitud de la tragedia y para evitar que sea reducida a un simple caso criminal. Se mostraban imágenes del vecindario actual, con la brisa mediterránea, los limoneros y la luz cálida del atardecer, mientras la narradora reflexionaba sobre cómo un crimen puede alterar la percepción de un lugar durante décadas. Los espacios cotidianos, que antes parecían seguros, ahora eran recordatorios del peligro y de la necesidad de atención. La comunidad había aprendido que el mal puede esconderse detrás de la rutina más tranquila. El juicio simbólico concluyó con la confirmación de la responsabilidad de Antonio. Aunque no podía ser encarcelado, la sentencia pública estableció un reconocimiento oficial del crimen y ofreció un cierre moral a la familia y la comunidad. Carmen, mientras escuchaba la resolución, parecía por fin liberar un peso que había llevado durante 30 años. El colgante en sus manos simbolizaba tanto la pérdida como la justicia alcanzada, aunque fuera tardía y simbólica. Finalmente, la narradora hacía un llamado a la reflexión. Cada desaparición, cada caso no resuelto, es una oportunidad para aprender sobre vigilancia, prevención y justicia. La historia de Laura recordaba que la verdad, aunque demore décadas, puede emerger y ofrecer un cierre simbólico a quienes sufrieron en silencio. Si estas historias te conmueven y quieres seguir explorando misterios reales donde la justicia finalmente llega, suscríbete al canal para no perder los próximos episodios llenos de tensión y revelación. El documental cerraba con un recorrido final por la calle Los Pinos, donde la rutina de Laura había sido observada durante meses por Antonio. Cada fachada, cada esquina y cada jardín parecían cargar la memoria de lo sucedido. La narradora subrayaba cómo el mal puede ocultarse detrás de gestos cotidianos, y cómo la cercanía y la confianza pueden ser herramientas de control para quienes buscan dominar silenciosamente a sus víctimas. Se mostraban imágenes del jardín conmemorativo erigido en honor a Laura, donde vecinos y familiares se reunían cada año para encender velas y dejar flores. La cámara capturaba los reflejos del sol sobre las placas de bronce, mientras la narradora recordaba que la memoria de la víctima se mantiene viva no solo en los objetos y restos, sino también en la comunidad que aprendió de su historia. Era un símbolo de resistencia, amor y justicia simbólica. El documental repasaba los objetos hallados en la casa de Antonio como trofeos del crimen, fotografías, recortes, un colgante y un mechón de cabello. Los expertos explicaban que estos objetos representaban la obsesión silenciosa del agresor y cómo el control psicológico sobre la víctima se prolongó durante décadas. Cada hallazgo conectaba la vida de Laura con la mente de Antonio y revelaba la cruel planificación detrás de un crimen que parecía imposible de resolver en 2001. Carmen, en un emotivo testimonio final, relataba cómo su vida se transformó durante 30 años de búsqueda, la ansiedad, la esperanza, la tristeza y finalmente, la paz que llegó con la confirmación de la identidad de su hija. Mi dolor nunca terminó, pero ahora sé la verdad, decía, mientras abrazaba el colgante hallado junto a los restos de Laura. La narradora enfatizaba que la perseverancia de una madre puede cambiar el curso de la justicia, incluso décadas después. Se recordaba la importancia de la ciencia forense moderna, que permitió cerrar el caso. El análisis de ADN conectó a Laura con los restos encontrados y a Antonio como responsable del secuestro prolongado. Los especialistas explicaban cómo la tecnología actual puede resolver misterios que parecían imposibles de esclarecer, ofreciendo justicia simbólica y cerrando capítulos de dolor que habían durado demasiado tiempo. El relato detallaba el juicio simbólico donde se reconstruyeron los hechos con precisión, los horarios de Laura, la vigilancia de Antonio, la planificación del secuestro y el ocultamiento de la víctima. Aunque el acusado ya no vivía para enfrentar la condena, la sentencia estableció responsabilidad moral y legal y ofreció un cierre público a la comunidad y a la familia. Era un acto simbólico, pero cargado de justicia. La narradora reflexionaba sobre cómo la vida de Laura, sus sueños truncados y su inocencia permanecen como recordatorio de que la atención y la vigilancia en el entorno pueden salvar vidas. Cada objeto hallado,
Cada testimonio y cada detalle reconstruido servían para aprender de la historia y prevenir tragedias futuras. La historia de Laura se convirtió en un símbolo de memoria activa, justicia tardía y resiliencia familiar. Se mostraban planos de la ciudad de Almería al atardecer, con las olas rompiendo suavemente en la costa y la luz cálida iluminando los tejados blancos. La narradora enfatizaba que aunque el tiempo no puede devolver lo perdido, puede revelar la verdad y permitir que la memoria de las víctimas permanezca viva en los corazones de quienes las amaron. Cada lugar recordaba su existencia y su historia, convirtiéndose en testimonio silencioso del pasado. El documental cerraba con un llamado al público para reflexionar sobre la importancia de la vigilancia comunitaria y la atención a los detalles en la vida cotidiana. La narradora recordaba que muchos casos permanecen sin resolver por errores, descuidos o falta de herramientas, y que la persistencia de familiares y la ciencia pueden cambiar el destino de la verdad. Si te interesa conocer más casos donde la justicia llega, aunque sea tardía, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Finalmente, la historia señalaba con claridad al culpable, Antonio Salvatierra, el vecino cercano, quien aprovechó la confianza de la joven, su conocimiento del entorno y su obsesión silenciosa para secuestrarla y ocultarla durante 30 años. Aunque la justicia legal nunca lo alcanzó en vida, su responsabilidad quedó expuesta ante la familia, la comunidad y la historia, cerrando de manera definitiva uno de los casos más estremecedores de Almería. Y así, la narrativa terminaba recordando que detrás de cada desaparición hay personas, recuerdos y vidas interrumpidas. La memoria de Laura Medina perdura, sus sueños y su inocencia inspiran y enseñan sobre la importancia de la justicia, la ciencia y la perseverancia familiar. Aunque el tiempo fue cruel, la verdad emergió finalmente, demostrando que ningún secreto permanece oculto para siempre.